Vamos a hacer un cambio de tema en Directo América de France 24 y es que España vivió este domingo la jornada de elecciones generales en las que el Partido Popular fue la fuerza más votada. Los derechistas, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, consiguieron 136 escaños en el Parlamento, mientras que el PSOE del actual presidente de gobierno Pedro Sánchez logró 122. Para analizar los escenarios posibles tras estas elecciones, vamos a conectar con Susana Mangana. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto Bilbao. Muchísimas gracias, Susana, y bienvenida a Directo América. Muchísimas gracias por este contacto a vosotros. Ni el PP en unión con Vox ni el PSOE con Sumar lograrían la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Cuáles son entonces los escenarios a disposición? Bueno, ahora tenemos un periodo estival muy intenso para los políticos porque empieza este plazo de negociación, de búsqueda de acuerdos, también de concesiones con los partidos nacionalistas. Es decir, aquí ahora lo que vemos en este escenario que se abre, que es bastante parecido al que ya tuvimos en la legislatura tras las últimas elecciones del 2019, se abrió este panorama también en España. Es decir, PSOE va a tener que salir a buscar esa negociación y hacer concesiones, algunas muy duras, seguramente a partidos como Junts por Cataluña, el partido de Puigdemont, que ya sabemos que es requerido por la justicia española. Entonces, necesita también del apoyo de EH Bildu en el País Vasco, como del PNV también allí de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero también del BNG, por ejemplo, en Galicia. Mientras que el PP va a tener que negociar, sí, con Vox, y habrá que ver si Sumar quiere apoyarlo, todo hace pensar que no. Entonces, no le quedan muchas puertas abiertas a Feijóo. Esto es lo que realmente, cuando tituláis inestabilidad, yo diría incertidumbre más que inestabilidad, porque creo que España demuestra una vez más que ese bipartidismo ha terminado y que es importante tener en cuenta los regionalismos, es decir, a los partidos nacionalistas, que no es lo mismo que decir independentistas. Algunos lo son, pero no todos. En ese sentido, creo que el panorama que se les abre ahora tanto a Sánchez como a Feijóo es de un duro verano de negociaciones y concesiones. Bueno, en ese contexto, ¿usted cree, Susana, que es posible que lleguemos al escenario de repetición de elecciones? ¿Cuál partido podría verse más afectado si llegáramos a esa repetición? Sí, a ver, si se bloquea la investidura del candidato que proponga el rey, que ya lo explicó tu compañero muy bien, es decir, es el rey el que propone después, a partir de la información que le llegue del presidente del Congreso, de cuáles son las fuerzas que tienen mayor importancia en el hemiciclo y que están representadas allí. Bueno, pues si se bloquea esa investidura, primero tiene que obtener 176 votos, escaños, es decir, eso es la mayoría absoluta en el Congreso. Si no lo consigue, irían a una segunda votación interna del Congreso y ahí sí es por mayoría simple, cuentan más los síes que los noes. Ahora bien, si eso se sigue bloqueando, puede que tengamos que volver a ir a elecciones y eso ocurriría en principio antes de Navidades, pero puede ser a fines de noviembre o principios de diciembre. Pues mire, también quisiera, Susana, que habláramos de Vox y de los partidos regionales que usted mencionaba. Sobre todo Vox dio, no sé si una gran sorpresa, pero sí un gran golpe al ser prácticamente uno de los grandes perdedores de esta jornada. Bueno, y esto lo hilo con la pregunta que me quedó inconclusa que me habías hecho de qué partido gana más, qué partido pierde. Yo creo que si bien ha habido una victoria del PP, es una victoria, podríamos decir, un poco pírrica, ¿verdad? Porque realmente lo tiene muy difícil. ¿Con quién puede pactar Feijóo para poder ser investido como presidente? Le queda por ahora solo la carta abierta de Vox, pero realmente España lo que ha demostrado es que hay personas que han sacrificado su voto y han dado un voto útil. Es decir, el PSOE ha crecido muchísimo, ha ganado por goleada en Cataluña, ha ganado también en la Comunidad Autónoma Vasca, ha subido de escaños, restándole así, por ejemplo, algún escaño al Partido Nacionalista Vasco, que siempre ha detentado el poder en aquella comunidad autónoma. Entonces, yo creo que el que tiene que perder ahí es el PP, porque lo que está demostrando España claramente es que no quieren a la ultraderecha, no quieren los mensajes de una política rancia que ejerce Abascal desde Vox, sobre todo cargando las tintas contra la inmigración, pero también muy negacionista de la violencia de género, es decir, de que no existe violencia machista contra las mujeres. Y yo creo que España demuestra que evidentemente no quiere un retroceso en esos derechos que ha ido conquistando la sociedad española en las últimas décadas. Una vez más, el voto femenino demuestra su poder en una elección en el mundo. Sin embargo, tanto Núñez Feijóo como Sánchez reclamaron la victoria. Lo que vemos aquí es que ese triunfo está en entredicho dependiendo de los acuerdos que se hagan. Pero el líder del partido
Partido Popular además le pidió a Sánchez que no interfiera en la formación de gobierno y que no realice un bloqueo político. ¿Qué podemos esperar en ese sentido de Sánchez? Bueno, a ver, Sánchez tiene que hacer todo lo posible para conseguir esa investidura y para ello tiene que salir a negociar con todos los partidos nacionalistas, como dije antes, el PNV, por ejemplo, de Euskadi, pero también EH Bildu. Ese sí, podríamos, además de nacionalista, es independentista, igual que lo es Junts por Cataluña, pero tenemos también el batacazo que se ha dado Esquerda Republicana de Cataluña, con Rufián a la cabeza, ERC. Pero igual todos los votos de estos partidos, junto con el BNG, por ejemplo, son necesarios para que Sánchez consiga esa mayoría absoluta en el Congreso, que son 176 votos. No es fácil llegar a ello, pero tampoco le va a ser fácil a Núñez Feijóo. Entonces, vamos a pensar que claramente España lo que está diciendo es que no quiere justamente a la derecha y ultraderecha. Puede aceptar al PP, sí, como se ha aceptado mayormente en muchas comunidades autónomas, pero cuando luego hilamos fino, lo que está diciendo el voto popular es que no quieren que se asocie con Abascal de Vox, con lo cual yo creo que España está demostrando que no solo está consolidada la democracia, no solo la importancia del voto femenino, como tú decías, sino de muchos hombres que también no quieren ver este tipo de discurso rancio y, sobre todo, también recordemos que Vox es sumamente negacionista de la inmigración, de los aportes favorables que otorga también la inmigración a un país como España. Y muy rápidamente, Susana, ya para el cierre, quisiera su opinión, su conclusión personal después de estos comicios. Y bueno, a mí me parece que evidentemente tenemos ahora que tener cada vez mucho más en cuenta a esos partidos de las comunidades autónomas, lo que demuestra que España sigue siendo plural, diversa, plurinacional y que hay que tener en cuenta el sentir de esas comunidades autónomas porque son las que finalmente otorgan la capacidad a un candidato de investirse presidente. Con lo cual yo creo que ahí ha sido una victoria muy interesante del partido de la coalición de izquierdas que lidera la gallega Yolanda Díaz, Sumar. Pues mire, muchísimas gracias, Susana, porque nos entrega mucha claridad sobre lo que fue la jornada de este domingo en España y sobre lo que vamos a esperar para los próximos meses. Es Susana Mangana, profesora e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto Bilbao. Que tenga un feliz día. Igualmente ustedes, muchas gracias por el contacto. Y a nuestros televidentes, quédense con nosotros. Pequeña pausa y ya volvemos con Directo a América.